están? Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa. Esta es una propuesta diferente en la que desde sus casas pueden tener acceso a los contenidos de las asignaturas y áreas de segundo grado de secundaria. Estar en casa es una situación que resulta diferente a quienes disfrutan de salir, pero también puede desarrollar una parte creativa importante. Así que les recomendamos ser pacientes y encontrar el lado positivo a esta situación. También, ya que por el momento no están en el salón de clase, pidan a los miembros de sus familias que participen de sus tareas. De esta manera fomentarán el trabajo colaborativo. Los contenidos que les compartimos les serán de mucha ayuda en su desarrollo académico y personal y los mantendrá al corriente para su regreso a la escuela. Hoy les vamos a proponer un tema que nos interesa a todas y a todos. Pensar y actuar acerca de lo que puedes hacer para evitar el uso de la violencia en tus relaciones interpersonales. Para ello es importante que revisen cuáles son las causas que originan la violencia y cómo se presenta en los distintos espacios en los que conviven con otras personas. Observen en el siguiente video cuáles son los tipos de violencia que se pueden presentar en las relaciones entre las personas de una familia, en una escuela o en un país. Su título es Las violencias en la convivencia cotidiana. Oye, qué lindas fotos tomaste. Mira, en esta salanita. Sí, esa foto la tomé antes de que se fuera a la escuela. La extraño mucho, ¿sabes? Sí, también yo. Pero, ¿tú sabes por qué motivo se fue? De acuerdo con el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser vista como la privación de los derechos humanos fundamentales y se refiere a las siguientes 5 necesidades. 1. Necesidad de supervivencia. 2. Necesidad de bienestar. 3. Necesidad de identidad. 4. Necesidad de libertad. 5. Necesidad de equilibrio ecológico. Si se cubren estas 5 necesidades, se puede definir la paz, pero si no se respetan, el resultado es la violencia y, en consecuencia, la degradación humana. Para el sociólogo y matemático Johan Galtung, la violencia puede ser directa, estructural o cultural. La violencia directa se da de forma manifiesta y evidente, por lo que todos podemos verla cuando se produce. Puede ser física, verbal o psicológica y se reconoce al agresor. La violencia estructural es indirecta y no permite identificar al agresor. Proviene de los sistemas sociales, políticos y económicos que gobiernan las sociedades en los estados o en el mundo. La violencia estructural se divide en interna y externa, según su procedencia. La primera proviene de la personalidad de cada integrante del sistema y la segunda de la misma estructura social en su conjunto. Ejemplos de violencia estructural son el hambre o la extrema pobreza que sufren determinados grupos sociales. Por último, la violencia cultural se refiere a todo aspecto de la cultura utilizado para legitimar la violencia directa o indirecta. Se trata de modos de pensar y actuar con base en creencias y valores que invitan a la violencia. Se suele hacer uso de símbolos que se encuentran en diversos ámbitos de la cultura, como en la religión, el arte o las ciencias, entre otros. En nuestro país, un ejemplo de violencia cultural fue la Guerra de los Cristeros, en la que se defendieron creencias religiosas a través de enfrentamientos. Para transformar la violencia, se requiere construir la cultura de la paz. Esto se puede lograr al tomar como base el conflicto para generar nuevas oportunidades y establecer compromisos entre los involucrados. Según Galtung, si una idea creativa basada en la empatía se pone en marcha de un modo no violento, se activa el mecanismo para transformar un conflicto para construir la paz. Este estudioso propone aplicar 3 conceptos: reconstrucción, reconciliación y resolución. La reconstrucción permite superar los traumas generados por la violencia directa y hace posible construir las relaciones. Para ello, se requiere que las partes en conflicto se propongan llegar a metas comunes más elevadas. La reconciliación propicia que las partes en conflicto restauren los lazos en común. Y la resolución busca llegar a la verdadera raíz del problema, al conflicto que hay detrás de la violencia. En México, la presencia de violencia en las escuelas fue el conflicto que ocasionó la creación del Plan de Acción para la Prevención Social de la Violencia y el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Como se puede entrever por su nombre, el plan no solo trató de atender el problema de la violencia y sus causas, sino que también procuró reforzar la convivencia en las escuelas.
Así, el plan incluye estrategias para generar ambientes más favorables en los planteles y desarrollar las habilidades socioemocionales de los alumnos y la comunidad escolar. Pero ¿tú sabes por qué se fue a la escuela? Sí, es que su papá se enfermó y su mamá trabaja, así que ella tuvo que quedarse a cargo de su papá. Oh, qué triste. Ya sé, pero ¿qué te parece si tal vez podemos ayudarla? Sí, es muy buena idea, pero pues, ¿qué podríamos hacer? Ya sé, se me ocurre que organicemos un grupo de apoyo. Sí, es muy buena idea. Quizá podemos hablar con algunos compañeros para que se incluyan en la idea y nos puedan ayudar. Sí, y yo digo que pues mientras más seamos, mucho mejor. Sí, tienes razón. ¿Y tú, para colaborar a la cultura de paz, cómo transformas un acto violento en una oportunidad para relacionarte de manera respetuosa y pacífica? Existen 3 tipos distintos de violencia: directa, estructural y cultural. Cada una de ellas se manifiesta de manera diferente en nuestra vida cotidiana. La violencia se puede transformar con acciones de paz mediante la reconstrucción, reconciliación y resolución, las cuales contribuyen a que las partes en conflicto logren llegar a metas comunes y pacíficas, que satisfagan a cada una de las partes. El respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas representa un criterio que rechaza la violencia y favorece la cultura de paz. Ahora exploraremos cómo lograr una postura no violenta cuando se presenta un conflicto interpersonal y qué estrategias podemos utilizar para resolver los conflictos sin violencia, mediante la práctica de valores y capacidades que contribuyan a mejorar nuestra vida en sociedad. Para profundizar en el tema, los invitamos a ver el siguiente video: la prevención de los conflictos. Qué triste que Regina y Rafa se hayan cambiado de escuela. Esperemos encuentren buenos amigos. Es triste, pero seguiremos en contacto con ellos. Sé que les va a ir muy bien. Vámonos por el lado positivo. 2 de nuestros amigos se fueron, pero Pedro, el chico de nuevo ingreso, se ha convertido en un buen amigo. Por cierto, allí viene. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. Nos estábamos acordando de Regina y Rafa y comentábamos que en su lugar hemos ganado un buen amigo. Tú. Gracias, sí me hablaron de ellos. También me acuerdo que me dijeron que fuiste con tu mamá a hablar con el director para que te dejaran de molestar. Pero Regina pensó que lo mejor era cambiarse de escuela para evitarse problemas. Es que hay muchas formas de resolver los problemas. También prefiero hablarlos. Bueno, vamos a investigar el tema de la tarea. ¿Qué emociones experimentas frente a un conflicto? ¿Qué estrategias utilizas para resolver los conflictos? Es natural que en la familia haya problemas y diferencias entre sus integrantes. Estas situaciones sirven para aprender a resolver conflictos sin violencia, por medio de experiencias que transmitan valores y desarrollen capacidades que nos permitan vivir en sociedad. Las herramientas adquiridas en casa nos sirven para resolver conflictos que suelen presentarse en otros ámbitos de la vida, como la escuela, el grupo de amigos o los vecinos. Los conflictos que no se resuelven generan molestia y pueden desencadenar actos violentos. La ira y el enojo suelen conducir a la violencia, que es un acto cuya intención es lastimar, dañar, imponer o manipular a una persona para que deje de hacer algo o lo haga en contra de su voluntad. Este acto de dominio o control es ejercido por personas que tienen más poder frente a otras. Por fin lo encontré. Aquí está la definición. La prevención consiste en desarrollar capacidades, habilidades y estrategias para abordar conflictos de manera no violenta y que estos representen una oportunidad de crecimiento personal y colectivo. Por ello, se ha convertido en la base de la negociación o la mediación. Eso nos lo hubieran enseñado antes de que Regina se cambiara de escuela. Pues el director dice que hacer este trabajo nos ayudará a resolver conflictos cuando alguien nos moleste. La idea es que aprendamos lo que debemos hacer para resolver conflictos de forma adecuada y sin violencia. Algunas de las habilidades, las estrategias y los recursos para resolver las situaciones de conflicto de manera positiva son la comunicación asertiva, empatía, autorregulación de emociones, escucha activa, disposición al diálogo, entre otras.
Para resolver las situaciones conflictivas que requieren regular emociones, como el enojo, necesitamos expresar lo que sentimos. Algunas herramientas con las que contamos son las siguientes. ¿Qué decir? Emitir mensajes claros que eviten confusión en la interpretación y malentendidos. ¿Cómo decirlo? Con respeto. Para ello, es preciso generar un ambiente de confianza y saber que se tiene libertad para decir lo que se quiere. ¿Cuándo decirlo? Hablar una vez que se está tranquilo y con las ideas claras, sin gritos ni enojo. También hay que saber escuchar. En un conflicto, emociones como la ira o el enojo pueden desbordarse, agravando el problema. Sin embargo, existen formas de manejarlas y no permitir que nos dominen. Respirar profundamente o pedir unos minutos para pensar. Si el enojo persiste tras el conflicto, se puede gritar en privado, hacer ejercicio o escribir una carta expresando lo que se siente y posteriormente romperla. ¿Qué haces tú cuando las emociones, como la ira o el enojo, te invaden en una situación de conflicto? ¿Qué habilidades o estrategias aplicas para resolver los conflictos? La comunicación asertiva, la empatía, la regulación de emociones, la escucha activa y la disposición al diálogo son habilidades que los ayudarán a resolver conflictos sin violencia. Esto lo conseguirán si aprenden a comunicar con claridad y calma lo que sienten, piensan y necesitan, en un ambiente de respeto y de confianza. Entonces lograrán tener una convivencia más pacífica. A continuación conocerán algunas acciones que se realizan en la comunidad y el país para rechazar la violencia, al tener una postura pacífica ante los conflictos que se presentan en una lucha social y política, en este caso con relación a la falta de agua. Observen el video Lucha sin violencia. ¿Y el problema de falta de agua en tu colonia ya se resolvió? No, el domingo los vecinos convocaron una asamblea. El problema es que la embotelladora está acaparando gran parte del agua que llega a la comunidad Para luego venderla embotellada. Así es, y no estamos de acuerdo. La asamblea servirá para definir las acciones para echar de la comunidad a esa empresa abusiva. ¿Te sirve? En nuestro país, las manifestaciones de inconformidad y rechazo por parte de distintos grupos de personas ocurren debido a conflictos en los que existen actos de injusticia, por falta de cumplimiento de los derechos o abusos de poder. Cuando estos persisten, se convierten en luchas sociales. La resolución no violenta de conflictos es la vía adecuada para arreglar diferencias, pues la historia ha demostrado que la violencia genera más violencia y el uso de la fuerza no garantiza los resultados deseados. Las opciones de lucha sin violencia son variadas. Contribuyen a defender los derechos de las personas y cultivan la idea de una cultura para la paz. Algunos de los principales conflictos que han ocurrido recientemente en México tienen diversos orígenes. La inconformidad en el resultado de procesos electorales, la demanda de presupuestos adecuados en distintos sectores de la sociedad, la violencia en contra de las mujeres, la inseguridad que se vive ocasionada por el crimen organizado y la demanda de mejoras salariales, entre otros. Algunas de las alternativas conocidas y recomendadas para dar más fuerza a los movimientos sociales fueron recopiladas por el profesor estadounidense Gene Sharp en el manual De la dictadura a la democracia. Bueno. Hola, Moni. Habla Natalia. Hola, Natalia. ¿Qué pasa? ¿A qué hora será la reunión que habrá en tu colonia? La falta de agua ya está afectando a mi colonia y los vecinos estamos organizándonos para tomar acciones en contra de la embotelladora. Pero antes queremos participar en la asamblea que ustedes están convocando. Claro, será el domingo a las 12 en el Deportivo. Hay muchas personas enojadas, pero lo mejor es estar con la cabeza fría para obtener el resultado que deseamos. Muy bien, le digo a mi mamá que me acompañe y nos explica. Está bien. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Las formas de protestas no violentas, investigadas por el profesor Gene Sharp,
son el catálogo más extenso de este tipo de manifestaciones sociales. Su objetivo es el desafío político, persistente y bien adiestrado, y que cada vez más personas se sumen a las acciones de resistencia social. A continuación, les presentamos estas estrategias. El diálogo encabeza la lista de acciones para la resolución no violenta de conflictos. Protestas públicas. Por medio de marchas, procesiones y mítines, se informa a la comunidad de las inconformidades por las cuales se sale a la calle. Usar en las protestas banderas, pancartas, carteles, mantas, luces, fotos, pintura en los rostros o en los cuerpos, portar colores o vestimentas particulares o elementos que hagan saber a los transeúntes los motivos de las manifestaciones. Instalación de campamentos en lugares públicos. Pintas responsables que no dañen el patrimonio histórico y cultural. Huelgas de hambre. Dar vueltas alrededor de un edificio en específico. Manifestaciones arriba o debajo de las banquetas. Es importante recordar que esto afecta el libre tránsito de terceras personas, por lo que deberá hacerse de forma responsable y coordinada con las autoridades. Llevar a cabo asambleas o reuniones, abandonar un recinto o guardar silencio como protesta. Evitar consumir un producto o deshacerse de él. Negarse a participar en un acto determinado. Mostrar desobediencia civil o romper vínculos con personas o asociaciones. Organizar huelgas o huelgas inversas, ya sea acudiendo a trabajar o cerrando instalaciones. Estoy de acuerdo, Moni. Los vecinos de mi calle llevamos cartulinas y plumones. Gracias, doña Tere. Serán de gran ayuda para el plantón que haremos después en el Palacio Municipal. Solo trabajando organizados y por medio de la lucha pacífica podemos detener estas injusticias. No se les olvide ¿Y tú? ¿Conoces la importancia de las alternativas para la resolución no violenta de conflictos? ¿Cuáles se han aplicado en tu comunidad? ¿Cuáles consideras que son mejores? ¿Por qué? En los 3 videos pudieron observar que la violencia puede presentarse en cada lugar y situación donde nos relacionamos con otras personas en cualquier ámbito. Natalia y Moni, personajes del video que acabamos de ver, representan un ejemplo de cómo los adolescentes pueden tener una postura de rechazo a la violencia y de participación activa y pacífica en la solución de problemas comunes. Ahora busquen en su memoria, ¿alguna vez han participado en la solución de un conflicto en su comunidad? ¿Cómo fue? ¿Se resolvió de manera pacífica o llegó a haber violencia en algún momento? Luego, platiquen con algún familiar acerca de algún conflicto que hayan tenido en la casa o en la comunidad. Describan la situación. Armen la historia con lo que cada uno de ustedes recuerde acerca de ese momento. En caso de tratarse de un conflicto familiar, revisen si tienen fotografías o escritos relacionados con este. Comenten lo siguiente: ¿cómo lo resolvieron? ¿En qué coinciden y en qué no están de acuerdo respecto a la descripción y solución del conflicto? Piensen en lo siguiente: ¿qué conflicto podría generarse en este momento en la familia o en la comunidad? ¿Cómo tendrían que ser su actitud para resolverlo sin usar violencia? Tengan presente esta frase de Isaac Asimov: la violencia es el último recurso del incompetente. La convivencia es mejor cuando se desarrolla en un ambiente de respeto, confianza, armonía y paz. Gracias por acompañarnos. ¡Adiós!